Muy buenas noches. Nuestra pastora Marisol, Dios su esposa, no va a poder acompañarnos, pero con la ayuda del Señor, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a leer el Salmo 18 para darle comienzo a la clase. Y dice, hasta el verso 2 vamos a leer. El Salmo 18 dice así: acción de gracias por la victoria. Oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Este versículo a lo mejor leímos dos que son cortitos, pero dice mucho. En estos dos versículos encontramos que Dios nuestra fortaleza, es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra fuerza, la fuerza de nuestra salvación. Él lo es todo para nuestras vidas y esa es nuestra confianza, y esperemos también que en esta hora Él también nos dé la fortaleza para poder estar aprendiendo cada día más. Amén. Así que ahora les voy a invitar para que oremos, a dar gracias por estos versículos y así también darle comienzo a nuestra clase, ¿ya? No sé si mi hermana Camila nos podría llevar en esta oración. Amén. No es mi hermana Camila. Amén. Ya, cerramos nuestro ojito y oramos al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias primeramente porque tú permites estos momentos de comunión, tal vez lejos geográficamente, pero a través de estas redes sociales tú haces que podamos conectarnos, que podamos comunicarnos, que podamos unirnos. Te pido, Señor, que en esta clase seas tú quien va dirigiendo, seas tú quien habla nuestras vidas, quien nos enseñas, y también te pido que en nosotros abra nuestro entendimiento, que nos entregues mucha inteligencia y sabiduría también para poder retenerla y ponerla en práctica el día de mañana. Te pido la sabiduría también para nuestra hermana que tendrá la dicha de poder compartirnos tanto conocimiento. Bendice su vida por tanta disposición, por tanto amor, por tanta entrega para enseñarnos a nosotros. Gracias por estos momentos, porque tú nos entregas el conocimiento y porque quieres que cada día avancemos más en tu palabra, en tu camino. Gracias, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, para mis hermanos que a lo mejor no me conocen, mi nombre es Macarena, soy de la iglesia Ipeche La Violeta de Quilicura, de mi pastor Hernán Soto. Y le damos comienzo entonces a nuestro libro del día de hoy, que es Historia 1. ¿Ya? Historia 1. Entonces comenzamos la agenda del día de hoy. Si es que nos da el tiempo, las primeras 10 lecciones, ya de la 1 a la 10, que son 20, pero hoy día Dios quiera que podamos ver las 10, que son la 1, Palestina en los tiempos de Jesús, Jesús el Señor de la iglesia primitiva, el mundo greco-romano y su contacto con el cristianismo, la obra del apóstol Pablo, la misión de Pablo y Pedro en el mundo pagano, el cristianismo en los escritos juaninos, el poder de la iglesia y el Estado, el mundo religioso en la época post-apostólica y la formación de la eclesiástica de la Iglesia Universal. Amén. Como introducción entonces tenemos, conocer la historia de la iglesia cristiana es como conocer nuestra propia historia, como los cristianos en el mundo. Es conocer que tenemos un pasado que quiere decirnos algo para la iglesia de hoy, ¿ya? Entonces esto es para conocernos a nosotros mismos como cristianos. Es, por ejemplo, cuando en su hogar usted a lo mejor le han hablado de sus abuelos o bisabuelos, pero no los conoce, va al álbum de fotos y ahí usted puede ver, ¿cierto? Y puede conocer, a lo mejor le cuentan alguna historia. Ya para nosotros, la historia de la iglesia primitiva nos ayuda para eso, para conocernos también a nosotros. La lección número 1, entonces. Vamos a la página número 6. Según la visión soteriológica, es decir, desde la perspectiva de la salvación, eso quiere decir esa palabra, la soteriología, para que nosotros aprendamos.
es una doctrina que habla de la salvación, ¿ya? De la salvación del Nuevo Testamento. Jesús apareció cuando llegó la plenitud de los tiempos. Ya esto lo encontramos en Gálatas 4:4, que nos dice acerca de que, de esto mismo, que llegó la plenitud de los tiempos. ¿Ya? El anhelo del Mesías estaba muy vivo en el judaísmo, desde entonces por los siguientes motivos religiosos y políticos. Desde hacia medio siglo los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Arquelao fue depuesto, ya porque él estaba primero dominando en aquella provincia, y Augusto la tomó, y él, ¿qué hizo? Dio un nuevo régimen a la región. La que tomó la administración se la dio a los procuradores romanos. Entonces ellos, digámoslo así, mandaban en esa época, pero en los asuntos internos judíos estaba el Sanedrín. El Sanedrín para los judíos era como la Corte Suprema para nosotros hoy en nuestros días, ¿ya? Entonces todo lo que tenía que ver concerniente a la religión de los judíos lo veían ellos en el Sanedrín, pero aún así ellos estaban sujetos a los procuradores romanos. Entonces aquí viene la situación religiosa del judaísmo palestino. En la página 7. El mundo judío mantuvo con tenacidad las peculiaridades características religiosas, como el monoteísmo, que significa es igual a un solo Dios. Su fe venía fortalecida por la esperanza de la venida de un Salvador, el Mesías, que debería elegir en Israel el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo en el fondo es que la mayor fuerza de resistencia ante momentos de amenaza que tenía el pueblo judío era su fe, que creía en un solo Dios, ¿ya? Y la esperanza mesiánica. Estas dos cosas hizo que en el pueblo judío tuviera mucha fortaleza y pudiera, entonces, este pueblo, no importa en la situación física que estuviera, ellos eran invencibles con estas dos cosas, con la fe monoteísta y la esperanza mesiánica. ¿Ya? Entonces, el mundo religioso judío encontramos la ley. Expone con claridad el deber de la vida religiosa de los judíos en aquella época. El cumplimiento de la ley traía la bendición de Dios, o la falta de la ley, un deber de expiación. La ley traerá divisiones doctrinales dentro del judaísmo, ya su misma ley, entonces va a traer ciertas divisiones. Ya no sé si a usted le hace sentido que muchas veces uno crea un grupo y con el tiempo ese grupo se empieza a separar porque comenzamos a tener diferentes pensamientos, diferentes ideas. Entonces, acá en los judíos hubo unas ciertas divisiones, entonces encontramos como 4 grupos. Por ejemplo, están los asídeos, ellos eran observantes maximalistas de la ley, ¿ya? Estaban los saduceos, que nosotros igual lo encontramos en la palabra del Señor, eran racionalistas. Los fariseos, intérpretes de la ley, ya entre paréntesis la Mishnah y el Talmud. Los celotes, observancia de la ley unida al combate. Ya los que más aparecen siempre confrontacionando a Jesús, vemos que son los fariseos, ya, y aquí nos aparecen dos términos, que es la Mishnah y el Talmud, ya que el pueblo judío antiguamente su tradición la pasaban oralmente, y cuando decidieron escribirla para que ellas se mantuvieran, no se perdieran, la escribieron y ahí pasó a llamarse la Mishnah. Y el Talmud es lo mismo, pero a ellos le agregaron los comentarios de ciertos, digamos, doctores de la ley, que ellos muchas veces tenían, eh, hacían debates, por ejemplo, acerca de una ley, y según lo que dijeran ellos, se le iban agregando a esta Mishnah, y por eso se llaman Talmud. Y los celotes, bueno, ustedes saben ahí que Barrabás era un celote, que ellos hacían observancia de la ley, pero ellos decían que el combate era muy importante para hacer efectivo todo esto. ¿Ya? Y también en la página número 7 nos habla de la comunidad del Qumran, que ahí podemos encontrar otro grupo
que son los esenios, que también salen de los judíos. El inicio de los esenios en los tiempos de los macabeos, aproximadamente, ¿ya? Los esenios abominaban el enriquecimiento de los jefes del pueblo con el dinero de los paganos. Ellos se consideraban el templo contaminado por la relajación de los sacerdotes. Por lo tanto, ellos se consideraban un resto santo. Era una comunidad separada, gobernada por un maestro de justicia. Ya este maestro de justicia, nadie sabe el nombre preciso de él, solamente que era un maestro y así se llama, maestro de justicia. Creían inminentemente en el final de los tiempos. ¿Ya? Entonces ellos creían que en estos final de los tiempos tenía que haberse una lucha. Y esta lucha era entre los hijos de luz, que eran ellos, y las tinieblas. En esta lucha habían dos mesías que deberían sostener el grueso de esta lucha. Uno era el ungido de Aarón, que es igual al sacerdote del final de los tiempos, y el otro era el ungido de Israel, que ellos decían que era el príncipe del final de los tiempos. ¿Ya? Entonces, los esenios también eran otro grupo que derivaba de los judíos. Para nosotros, entonces, esto es importante como historia porque en 1947 se encontraron escritos de esta época y a nosotros nos ayuda para saber que es real también lo que está escrito en nuestra Biblia, ¿ya? ¿Qué sabemos de los esenios? Entonces, que era una comunidad hermética y que ellos fueron al desierto, ya establecieron su comunidad, los bienes eran de propiedad en común, la vida era comunitaria por lo mismo, y también practicaban el celibato, ya aunque habían algunos que eran casados, ¿ya? Los romanos destruyeron el centro de Qumran el año 68 después de Cristo, y esto derivó en la extinción de los esenios. Ahí ya no se supo más de los esenios, como le digo, después se encontraron en 1947 unos escritos, y por eso para nosotros ahora es importante, a lo mejor si nunca se hubiesen descubierto, no sé si a lo mejor se hablaría tanto de ellos, ¿ya? Pero ellos se aislaron, decían que ellos eran santos, por eso se aislaron, fueron al desierto, pero después destruyeron el centro de Qumran y hasta ahí no se habló más de ellos, no se sabe, o sea, se supone que en esa época ellos se extinguieron, como los dinosaurios. Ya, vamos al paso número 3, la lección el punto número 3, judaísmo de la diáspora, la dispersión, ¿ya? El judaísmo de la diáspora, entonces, llamamos al judío de la diáspora a los expatriados de Palestina por los distintos pueblos invasores. Estos judíos tuvieron gran importancia en la expansión y difusión del cristianismo, ¿ya? Entonces, ahí no sé si pueden ver el mapa, puse un mapa, igual tan pequeñito, pero era para que nosotros nos ubiquemos más o menos. Por ejemplo, ahí está Jerusalén, los de la diáspora estaban acá en Antioquía, Alejandría, por ejemplo, acá en Roma. Entonces ahí podemos ver cómo se dispersaron, ¿ya? Pero ellos se dispersaron de su lugar de origen, digamos, pero ellos seguían manteniendo su fe, su religión. La característica de estos judíos, el sentimiento de pertenencia que ellos tenían de, como les dije anteriormente, de ser judíos, no importando el lugar donde estuvieran, y también tenían una propia organización. Ellos eran, por ejemplo, las sinagogas, y en ellas se daban cultos, ¿ya? Y acá en la sinagoga se puede encontrar que hacían culto en el archisinagogo, que era una parte más pequeña de la sinagoga, el consejo de ancianos, que ahí veían cuestiones civiles. Su fe religiosa le impidió confundirse con el paganismo circundante. Ya conseguían privilegios y excepciones, y esto les permitía a ellos tener ventajas en su religiosidad y la economía. En general pertenecían a la clase media, a los agricultores, a los tejedores y a los banqueros, ¿ya? Abandonan la lengua materna y adoptan la koiné.
¿ya? ¿Y qué es la koiné? Es la lengua griega que se hablaba en el pueblo. Recuerden que ellos hablaban hebreo y acá tuvieron ellos que adoptar el lenguaje de aquella época, que era el koiné, ¿ya? El Antiguo Testamento se tradujo entonces al griego por esto mismo y se llamó la versión de los 70. El judaísmo fue expuesto al influjo cultural del helenismo, y cuando hablamos del helenismo vamos a hablar de los griegos. El judío de la diáspora mantenía un fuerte lazo de unión ideal y un objetivo con la patria. Ya este lazo ideal era con Jerusalén, ¿ya? Y con la patria ellos, el templo para ellos fue sumamente importante hasta el día de hoy. Entonces ellos seguían ofreciendo tributo financiero al templo, tenían un vivo deseo por peregrinar allá, sobre todo esto lo podemos ver para la Pascua, y la fidelidad de la religión de los padres era importante para ellos, y ellos fluían al resto de la población, o sea, el judío solamente tenía que ser judío de acuerdo eh, a su sangre, ¿ya? Si usted no nacía judío, entonces no podía tener acceso a ser uno más de ellos. Entonces, hasta acá, Flavio Josefo también va a ser un nombre que a nosotros lo vamos a escuchar. De hecho, a lo mejor si usted alguna vez ha estudiado por ahí la palabra del Señor, Flavio Josefo fue un historiador judío de esa época. Esa es la importancia del que era de esa época. Entonces, Flavio Josefo empezó a difundir literatura. ¿Por qué? Porque en esa época los del imperio romano, la gente que no era judía, atacaba la fe judía. Pues. Entonces él la trató de defender a través de esta literatura. ¿Y, ¿Y qué hizo esta literatura de él? Que los paganos entraran en relación directa y estrecha al judaísmo. O sea, los judíos, acuérdense que yo lo que le dije anteriormente de los judíos, la exclusión, excluían al resto de la población, pero a través de estos escritos, ¿qué pasó? Que la gente que no era judía empezó a creer también entonces en el Dios que hablaban estos judíos, y aquí viene una parte importante que es necesario que aquí la aprendamos porque también la va a mencionar todo el libro, están los prosélitos y los temerosos de Dios. Y a los prosélitos asumen la religión judía completamente, y los temerosos de Dios acogían diversas prácticas menos la circuncisión. ¿Ya? Entonces, acá encontramos dos grupos diferentes que empiezan también a creer en esta fe judía, pero sin ser judíos. La diáspora tuvo una gran importancia para la primera misión cristiana. Le aportó la versión de los 70, que será la Biblia del joven cristianismo. Las sinagogas serán el punto de partida de la predicación, encontrando prosélitos y temerosos de Dios, abiertos a su mensaje, hecho que fue causa de enfrentamiento entre judaísmo y cristianismo. Ve, aquí podemos entonces visualizar ya que los judíos en sí no aceptaban que otras personas que no fueran judías eh, eh, adoptaran sus creencias. Lección número 2. Ya vamos a pasar a la lección número 2 de la página 10. Jesús es el Señor de la Iglesia. La historia de la Iglesia tiene sus raíces en Jesús de Nazaret, nacido en el mundo intelectual y religioso del judaísmo palestino. Su vida y su actividad que pusieron los fundamentos de la Iglesia, constituyeron la premisa de su historia. ¿Ya? Entonces esta Iglesia primitiva, el Señor Jesucristo es el Señor. Y acá entonces nos aparecen puntos de donde, por ejemplo, es lo que sabemos de Jesús, es lo que está escrito, y por ejemplo está el punto que dice hacia el año 4 o 5 antes de Cristo, Jesús de Nazaret nació en Belén, ya circuncidado a los 8 días, a los 40 días fue presentado en el templo, a causa de la amenaza de Herodes, José y María marcharon a Egipto,
donde permanecieron, y todos esos acontecimientos nosotros de hecho lo podemos ver en nuestras Biblias, ¿ya? Entonces, sigamos los puntos. Dice, por ejemplo, en contra del fariseísmo afirma que la pureza y rectitud de intención son las leyes fundamentales de la acción moral, dando a la conciencia personal la función decisiva en el campo religioso. Da un mensaje de esperanza para los últimos de la sociedad y al mismo tiempo emplea un lenguaje exigente para quien quiera seguirlo. Jesús no predica una religión individual. Mira, acá empiezan también a dar luces de cómo será esta comunidad cristiana nueva. Jesús no predica una religión individual, sino comunitaria. En torno a él se forma una comunidad que es constituida como tal por él. En vista de su crecimiento, Jesús mismo llama a esta comunidad su iglesia y la reivindica como propia su fundación. En Mateo 16, 18, entonces, también podemos ver eso. De sus seguidores Jesús escoge a 12, ¿ya? Sabemos que eran los 12 apóstoles, para darle un rol especial dentro de la comunidad, el de enviados. Su misión es predicar el reino de Dios. La crucifixión de Jesús sucedió el 14 o 15 de Nisan de un año entre el 30 y 33 de la era cristiana. Ya el mes de Nisan en el calendario de hebreo es el primer mes del año. ¿Ya? A los 3 días resucitó y se apareció a sus discípulos hasta que ascendió a los cielos. Con la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia está fundada. Su vida histórica comienza con la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso, los puntos que de la lección 2 de Jesús es el Señor de la iglesia. Ya estos puntos nosotros igual podemos encontrarlo en la Biblia y sabemos que esto es así. La lección 3, entonces, dice la iglesia primitiva. Aquí empiezan los primeros ataques. De hecho, en la página 12 te puedes ver la foto que están ahí apedrando a Esteban. Ya, entonces nosotros los primeros ataques los podemos encontrar en los 7 primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Ya? Tras la resurrección, un grupo de 120 discípulos se reúne para recibir el Espíritu Santo. Tras Pentecostés, Pedro predicó públicamente a Cristo muerto y resucitado. Se adhieren pronto, ya eran 5.000, y eso lo encontramos en Hechos, capítulo 4, del verso 1 al 5. Cada vez más aumenta el número de los fieles. Comienzan las tensiones, ¿ya? Entonces acá vemos que los discípulos, ya nosotros hemos leído en la Biblia, cuando ellos se reúnen, ya sin su maestro, y desciende el Espíritu Santo, ya, y ahí entonces Pedro predica y se convierte en los primeros 3.000. Y así después nos dicen que ya 5.000, y así se va formando la iglesia primitiva. Entonces estas tensiones se dan entre los helenistas, que dijimos que eran los griegos, y los judeocristianos de Palestina. Ya empiezan tensiones, ya porque estaba creciendo un gran número que seguían a este Jesús, ya esta nueva doctrina para ellos. Entonces tenemos la muerte de Esteban, que fue un golpe a los cristianos helenistas. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y muchos cristianos huyeron. Pero estos cristianos que huyeron, no huyeron simplemente de cobarde, ¿ya? Sino que ellos, mientras huían, fueron predicando el evangelio en Judea y en Samaria. Entonces, el que ellos huyeran también fue importante. Entonces, también vemos que hay un tiempo en que la persecución a los cristianos cesa, pero fue solamente un corto tiempo de paz. Y Herodes de Agripas ahí arresta a Pedro y a Santiago el mayor. En la Biblia podemos ver que también Santiago dice Jacob. Herodes Agripa entonces arresta a Pedro y a Santiago el mayor, ahí dice al mayor, pero es el mayor. Entonces Pedro deja Jerusalén y a Santiago es decapitado.
Esto igual está escrito en la Biblia. Fue decapitado entre el 42 y 43 después de Cristo. ¿Ya? Santiago el menor, entonces cuando Pedro deja Jerusalén, Santiago el menor, que este era otro discípulo, permanece a frente de la iglesia de Jerusalén durante 20 años. ¿Ya? Él permanece como guía de la comunidad de Jerusalén y es martirizado el 62 después de Cristo. En los años 66 y 67, la comunidad emigra al oriente del Jordán, a la ciudad de Peya. Entonces, en la página número 13 encontramos el punto 2 que dice la primera iglesia se organiza. La secta de los nazarenos, ¿ya? Eran llamados por los judíos al grupo de los seguidores de Jesús. Eso lo encontramos también en Hechos 24:5. Dice, por haberse constituido como comunidad en Jerusalén, bajo el nombre de Jesús de Nazaret. Comunidad, de aquí aparece ya el primer nombre, comunidad, que es eclesia, y eso significa comunidad, es el nombre que se dan a sí mismos los judeo-cristianos. Ya recuerden que son estos judíos que creyeron en Jesucristo, pasan a ser los judeo-cristianos. La fe de este grupo les lleva a unirse a una organización de carácter religioso. Y así entonces ellos comienzan la organización que empieza por un colegio apostólico. Para ello era muy importante mantener lo que Jesucristo había dejado, que eran estos 12 apóstoles. Por lo cual, lo primero que hacen ellos entonces es sustituir. ¿Usted sabe lo que pasó con Judas? Bueno, ahí dice Judas, pero Judas lo reemplazaron y pusieron a Matías, ¿ya? Porque era importante para los apóstoles mantener esto, que eran los 12 apóstoles. Los deberes del apóstol es dar testimonio de la vida y muerte y resurrección de Jesús, dirigir la celebración culturales, administrar el bautismo, presidir la Sagrada Cena y poner manos para consagrar a algunos miembros, deberes particulares. Pedro ocupa el puesto de guía en todas estas cosas como apóstol. Dirige la elección de Matías, la dirige él. Sabemos que fue el Señor el que lo escogió, pero él dirige un poco esta elección. Es portavoz de los discípulos en Pentecostés. Es portavoz del colegio ante los ancianos y escribas, ante el Sanedrín. Pedro es juez en el caso de Ananías y Zafira. La decisión de bautizar al pagano Cornelio asume una importancia normativa para el futuro de esta iglesia que está recién comenzando. Pablo va a consultarlo tras su conversión, ya que estamos hablando del que era Saulo y ahora es Pablo. Él fue a consultar a Pedro tras su conversión, ya que de él dependía la acogida de Pablo a la comunidad. Recuerden ustedes también que esto fue importante, porque Saulo era perseguidor de los cristianos, entonces los cristianos a buena y primera no iban a querer recibirlo, iban a tener desconfianza. Y para ello, Pedro, que era muy importante, era el portavoz de todo esto, entonces por ello que fue de vital importancia ir hacia Pedro y que éste le diera una acogida. Todo esto a la luz del mandato del Señor a apacentar la grey de Cristo. Se recuerda que Jesús le decía que apaciente su grey. Primero Jesús le dijo que él iba a ser la roca con la que iba a ser fundada su iglesia, y después cuando Cristo se le aparece resucitado a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿se acuerdan cuando Jesús le preguntó? Y ahí le decía, apacienta a mis ovejas. También, aparte del colegio apostólico, que era muy importante para la iglesia primitiva, pusieron a los diáconos. Ya aquí dice institución de los diáconos, en segundo lugar, que eran 7 hombres que le colaboraran a los apóstoles, sirviendo a las mesas de los pobres. Su actividad, sale en Hechos 6:2, que es diaconein, que significa servir. Ya recuerden que los apóstoles tenían que también predicar el mensaje y a la vez no tenían que descuidar, por ejemplo, a la viuda, a los que estaban desamparados.
Y fue causa de que los mismos, los que estaban atentos ahí, les decían, hoy están descuidando a las viudas, por ejemplo. Entonces ahí escogieron a estos 7 hombres para que ellos sirvieran a las mesas. Recuerden que Jesús le había dicho que el mayor de ellos era el que servía. Entonces, para la iglesia primitiva, el servir, el prestar este servicio, era muy importante y recibía mucha honra los cristianos por hacer esto. Entonces ellos dijeron, nosotros predicamos y necesitamos varones que nos ayuden en esto. Y ahí entonces nombraron a estos 7 hombres que son, como dijimos, los diáconos, que significa simplemente servir, ser servidores, ¿ya? La función de esto era servir. Su función también aparece en los ancianos, en Hechos 11:30, aparece, la figura de los ancianos aparece en torno a los apóstoles o Santiago, y ahí podemos nosotros ver también en la escritura cuando se empieza a hablar de los ancianos. Los ancianos estaban como cabezas de la iglesia también, ya, aparte de los apóstoles, pero se supone que más adelante los ancianos tomaron gran importancia cuando ya no estaban los apóstoles, pasaban a ser la cabeza de la iglesia. Esto muestra que en la iglesia primitiva existía ya una distinción entre miembros de 2 categorías: las órdenes de personas consagradas por un rito religioso con especiales funciones dentro de la comunidad, y la gran masa de fieles. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que estaban los apóstoles, y después los servidores, que eran estos diáconos, y los ancianos, que también estaban al frente, y los demás eran los fieles. Pasamos a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús para la iglesia primitiva, entonces, es la base de la fe religiosa de la que vive la iglesia primitiva. ¿Ya? Esa era la resurrección. La resurrección crea la unión de los discípulos en una única comunidad. ¿Ya? Debe recibirse por la fe de los que se adhieren al Evangelio. Es confirmada, corroborada y profundizada por la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ya? Es el centro de la predicación de la Iglesia Apostólica. Adquiere dirección unívoca y extrema claridad que les separa de la fe de los judíos. Y aquí ya vemos la separación de los judíos, que es la resurrección de Jesús, resucitado por Dios. Recuerden ustedes que los judíos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, ni que era el Mesías. Por lo tanto, aquí ya había una separación clara, a pesar de que comparten la ley, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que es para nosotros. Para ellos, digamos, lo que el Antiguo Testamento, a lo mejor para ellos era su Biblia, lo que para nosotros hoy tenemos precisamente el Nuevo Testamento, que ya va hablando de la iglesia primitiva y de ahí en adelante. Entonces ahí se separan bien entre la fe judía del judío de esto, que no querían que otros se adhieran a su religión y que ellos no creyeron en Jesucristo. Se separan, ¿cierto?, de esta iglesia primitiva que sí creyó en Jesucristo como Hijo de Dios y el resucitado. Entonces, la iglesia primitiva, su fe era en la salvación que viene únicamente de Jesús. ¿Ya? Este Jesús daba perdón de los pecados, y a la vez el hombre tenía que alejarse del pecado una vez que era perdonado. La iglesia primitiva, convencida que el Espíritu Santo es quien confiere fuerza singular y sobrenatural que anima a los fieles. La redención obrada por Jesús aporta la pertenencia del reino de Dios y la vida eterna. Esto se cumplirá en la parusia o en la venida del Señor. Parusia significa eso, cuando hablamos de parusia, la venida del Señor. La comunidad pedirá la insistente llegada entonces del Señor.
Y es lo mismo que nosotros y en nuestros días también esperamos con ansia esa venida. En el tiempo que estamos viviendo, yo creo que todos esperamos que a lo mejor que sea pronto. Así que mira, hasta aquí, mi amada hermanas, hermanos, ¿se entiende o no? ¿Cómo vamos? ¿Vamos siguiendo la idea o no viendo? Un dedito para arriba, un dedito para abajo. ¿Sí? O así, más o menos. Ya, ya. Entonces, continuamos. Ya, un mensaje. La iglesia primitiva, entonces, en lo que le decía, su fe, la salvación que tiene únicamente en Jesús, por el perdón de los pecados, y también el hombre tenía que alejarse del pecado una vez que era perdonado. ¿Ya? ¿Te recuerdas cuando Jesús le dijo a la adúltera, vete y no peques más? Entonces, esta era la fe de la iglesia primitiva. La vida religiosa de la comunidad primitiva. ¿Ya? Ellos continuaban yendo no sé si quise orar, tengo un problema aquí con mi pantalla, así que no, continúan yendo orando al templo y conserva las horas y gestos y textos, como los salmos del judaísmo, ¿ya? Conservaron ciertas prácticas del judaísmo, pero también aparecen prácticas de culto autónomo que solamente la iglesia primitiva la tuvo, como es el bautismo. Ya esto lo encontramos en Hechos. En Hechos dice, eran perseverantes en la fracción del pan. ¿Ya? Aparte del bautismo, también ellos, en la Santa Cena, para ellos era súper importante. ¿Ya? Y en la Carta de Santiago también podemos encontrar que habla de la unción de los enfermos y que esta era confiada a los ancianos de la iglesia. La lección número 4 dice el mundo greco-romano y su contacto con el cristianismo. En los casos, el punto 1, los casos de la antigua religión de Grecia y Roma. Ya aquí a lo mejor es un poco más agotador, espero que podamos entender. Pero el antiguo politeísmo griego, recuerden ustedes que los griegos creían en muchos dioses, ¿ya? Y ahí entonces empieza como una caída de estos antiguos dioses. En, aparecen las escuelas filosóficas, ya están la estoa o los estoicos y los epicureos. Epicúreos. Entonces, esta escuela filosófica admitían la providencia divina y el logo como razón del mundo. Y los epicúreos, mundo determinado por las leyes físicas. La religión de la antigua Roma, entonces, desde la Segunda Guerra Púnica que se dio, ellos empezaron entonces a decaer también y se hizo una helenización de los cultos romanos. Y antes aquí empezaron a mezclar trajeron los dioses, los griegos, entonces también decayó la religión de la antigua Roma. Con estas escuelas filosóficas influyen en el movimiento de la clase culta, pero a pesar de que era un movimiento de la clase culta, influyó en el pueblo, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué hizo esto? Que el desarrollo político, por todos estos movimientos que se dieron, se disuelven entonces las ciudades-estado. Las ciudades empiezan a quedar desiertas y muchos santuarios caen en ruina.
ya por todos estos movimientos como nosotros que podemos decir, por ejemplo, después del estallido social y la pandemia, hay cosas que cambiaron, ¿cierto? Entonces, hay gente, por ejemplo, que se empezó a ir hacia el sur o hacia el norte para alejarse de Santiago, y así entonces en esta época pasó lo mismo. Esto influyó en el desarrollo político que hizo que la gente y las ciudades quedaran desiertas y los santuarios entonces empezaron a caer en ruinas. Entonces, acá también nace el culto a los emperadores. Como estas religiones empezaron a caer, empezó también a producirse un culto a los emperadores, ¿ya? Acá en la diapositiva puse culto tributario a los emperadores. Aprovechando la idea del estoicismo, que decía, ¿cierto? La preeminencia del sabio era muy importante para ello, entonces esto se aprovechó para hacer un culto a los emperadores. El pilar de la religión oficial de las civilizaciones orientales, entonces tomaron esto de culto a los emperadores. Este culto, que hacía, afirmaba la idea de que el soberano era la manifestación visible de la divinidad. ¿Ya? En Roma, entonces, era venerada la diosa Roma, un templo y estatua, pero Augusto, que fue el primer emperador, erige estatuas y templos junto a esta diosa. ¿Ya? Aquí se empieza la divinización de los emperadores, la pone junto a la diosa. Sin embargo, Augusto rechaza esa divinización en vivo. No así los emperadores siguientes a él. Los emperadores siguientes, ellos con gusto recibieron los honores divinos en vida. ¿Y qué produjo esto? Una cierta devaluación de dicho culto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar en la página 16 y 17? Cómo empiezan entonces a caer esta religión, a devaluarse este sistema religioso. Y acá entonces también, en la página 18, encontramos los cultos orientales. 3 son los focos religiosos mistéricos que pasan al occidente. Cuando hablamos de mistéricos, estamos hablando de misterios, ¿ya? De como culto bien escondido. Estos 3 son de Egipto, Asia Menor y Persia. En Egipto, por ejemplo, encontramos la diosa Isis y al dios Osiris. La diosa Isis, la Magna Dea, que significa grandiosa, ella era la diosa de la civilización y la cultura. Y Osiris, antiguo dios de la vegetación, que muere y resucita con la siembra y la cosecha de los cereales. Ya Ptolomeo I, un gobernante que quiso unir a sus súbditos egipcios y griegos, los quiso unir, aprovechó la religión, y ¿qué hizo? Suplanta al dios Osiris y le coloca como un nombre Serapis, que es una creación de él, de Ptolomeo I, y entonces también le atribuye ciertos poderes de Zeus, y es una creación solamente de él. Ya entonces, a lo mejor vamos a encontrar en alguna parte que dirá Isis y Serapis, ya porque suplantó a Osiris, pero Isis y Osiris eran los originales de, digamos, dioses de Egipto. En Asia Menor encontramos con la diosa Cibeles, que era la gran madre, y tenía un amante que era Apis. Ya, la diosa Cibeles era la diosa de la fecundidad, por eso que era la gran madre. Se difundió en el mundo helénico en el 204, más o menos se introdujo en Roma. El culto mistérico, salvaje y orgiástico de Atis. Ya, esto hacían ese tipo de culto al dios Atis, y también nace el cuerpo sacerdotal de los galos, ya, que era especialmente para este dios. En Ciudad de Biblios, en Siria, encontramos a Adonis, a Targartis, pero voy a leer el libro, que no lo veo bien, pero a Targartis, la diosa pez, y su esposo era Adonis. Ella era diosa de la naturaleza, y el dios Adonis festeja anualmente el motivo de su muerte y vuelta a la vida. Como podemos ver, entonces eran similares estos dioses, ya tenían
algo en común. Estos tres cultos mistéricos tan similares de los que vimos revelan cómo el sentimiento del hombre antiguo se encontraba dominado por la tragedia de la muerte y por el deseo de resurrección, representado en los tres dioses varones. Para estos hombres, entonces era importante la muerte y la resurrección en estos dioses. Por este aspecto, estas religiones tuvieron buena acogida, donde la religión tradicional no ofrecía ninguna respuesta a estas interrogantes. Ya como no había una respuesta, entonces estas religiones dijeron que ellas eran, ¿cierto?, la respuesta que el ser humano, en este caso, querían acerca de la muerte y la resurrección. Punto número 4, la religión más popular. Después de estas tres religiones también encontramos la ciencia como astrológica. Poseidonio, que era un político, astrónomo, geógrafo, historiador y filósofo estoico griego, le da carácter de auténtica ciencia, ¿ya?, a la astrología. Esto como paréntesis no está en el libro, pero recuerden ustedes que la ciencia en la astronomía es diferente a la astrología, ¿ya? Pero en esta época la astrología se tomó como una ciencia. Hicieron los emperadores como Tiberio, tenían astrólogos a su servicio, ya creyendo en esta nueva ciencia o religión para ellos, hicieron templos observatorios, ya de acuerdo a esto mismo, a la astrología. Gran cantidad de literatura para la clase alta y baja, ya creían que el destino era determinado por las estrellas. Por eso es que dice que es la religión más popular, ya porque a las clases alta y baja tenían acceso también a la literatura, y entonces ellos empezaron a creer que el destino estaba determinado por las estrellas. Una vía de salida, entonces, para este destino que estaba dado por las estrellas era la magia. Y la magia derivan dos cosas: en las prácticas misteriosas sujetaban el poder de los astros. ¿Ya? Esta magia entonces tenía el poder a lo mejor de sujetar los astros y que no se cumpliera a lo mejor, no sé, pues, algo malo que venía para uno. Y la magia se conectaba a la creencia y significado misterioso de los sueños y su interpretación. ¿Ya? Esta magia entonces contrarrestaba un poco la creencia que el destino estaba dado por las estrellas. Y también apareció un culto al dios Asclepio. ¿Quién era este dios Asclepio? Era un dios que ayudaba a recuperar la salud, por lo tanto se supone que también era la fe en los milagros. En esta época apareció mucho la fe en los milagros, especialmente en recuperar la salud. Ya solo en la página 20 nos habla de todo. Entonces, este panorama ofrecía obstáculos al naciente cristianismo. Había un contraste, mi amado hermano. Por ejemplo, le rendían culto a un emperador, y se supone que era una divinidad. En cambio, los creyentes, los cristianos que estaban naciendo, creían en un condenado a muerte, como Jesús. Recuerden que lo condenaron a muerte y murió. Entonces era un contraste demasiado opuesto entre un emperador y un condenado a muerte. Entonces era muy peligroso. Los cristianos representaban un peligro a hacer frente al culto del Estado. En este caso, por ejemplo, el de los emperadores. Era absurdo contraponer la exigencia del Evangelio al desorden moral de las religiones orientales. ¿Recuerdan lo que dijimos anteriormente de las diosas y los dioses? Entonces, ¿cómo el Evangelio se iba a poner sus exigencias ante esto? Entonces, todo esto eran obstáculos. Sin embargo, también a su vez facilitó la acogida de una nueva religión. El vacío provocado por la caída de las religiones tradicionales, entonces provocó ahí que hubiese un espacio para una nueva religión.
y este era un nuevo mensaje, podría atraer a los disgustados con la ya existente, o sea, con la que ya existía, la religión que ya existía. El descubrimiento de una salvación incomparable, lo que trajo la clave del éxito del cristianismo. Podemos ver entonces que había obstáculos, sin embargo, a su vez, también había un espacio para esta nueva religión, ya que era este mensaje de salvación incomparable. Por eso que también tuvo una buena acogida. La lección 5 de la página 21 nos habla ahora de la vida del apóstol Pablo. Ya pasamos entonces de hablar de esta historia de los dioses a hablar ahora de la obra de apóstol Pablo. En los Hechos 8:26-39, el bautismo del eunuco etíope administrado por Felipe, el bautismo del centurión Cornelio y su familia en Cesarea, en Hechos 10:1-11, Pedro tuvo que dar cuenta ante la comunidad del reclamo y la orden recibida de Dios. Hizo que los judeos cristianos aceptaran lo que había sucedido. Ya recuerdan ustedes cuando en la Biblia, ¿cierto? Dios le dice a Pedro, se le aparece una visión que le dice, mata y come, y él de puros animales inmundos, digamos. Y él le dice que no podía. Y ahí le dice, no llame inmundo, esto a lo que él ha limpiado. Entonces, esto fue de vital importancia en la iglesia. Recuerden que de ahí parte, digamos, la evangelización para todos, incluyendo a los que no eran judíos, a los paganos, ¿ya? Hizo que los judeos cristianos aceptaran lo que había sucedido, ya, o sea, del bautismo de Cornelio, que Cornelio era un centurión. Un grupo de judíos cristianos abandonaron Jerusalén tras la muerte de Esteban, dirigiéndose a Antioquía, convirtiéndose en un gran número. Ahí se convirtió en un gran número y lo encontramos en Hechos 11:19. Esta nueva comunidad puso una alerta a la iglesia de Jerusalén, que mandó a Bernabé a comprobar esta situación. Entonces, acá se aprobó la acogida de los griegos a la iglesia, ya no solamente a los judíos y cristianos, sino que también a los griegos. Se formó una idea que tendría consecuencias históricas para el mundo. Entre paréntesis, que en ese lugar debería predicar Pablo, que conocemos que era Saulo de Tarso. Ya aquí en adelante, entonces es importante estos hechos, esto que pasó, le abrió el camino para que el apóstol Pablo entonces pudiese predicar el evangelio. Entonces, ¿qué nos dice que podemos encontrar de Pablo? Que era originario de la diáspora judía. Vino a Jerusalén a formarse como doctor de la ley en la escuela de Gamaliel. Participó en la lapidación de Esteban. Participó en la persecución de los seguidores de Jesús. Era natural de Tarso, de Sicilia. Fue ciudadano romano y su familia era judío observante, con un rigor propio de los fariseos. Ya aquí encontramos entonces las características de Pablo. Por lo tanto, no era cualquier persona, ya era originario de la diáspora, pertenecía a la clase de fariseos, ya era rivales de Cristo cuando estuvo en la tierra. Acuérdense que ellos siempre buscaban ocasión para que nuestro Señor Jesucristo cayera. Entonces Pablo, cuando era Saulo, tenía todas estas características, y como de eso, de ser un perseguidor, pasó a ser un ferviente seguidor. A Jesús apareció en el camino de Damasco y cambió todo esto que tenía el apóstol Pablo. Recuerden que él persiguió a la iglesia, a los seguidores de Cristo, no fue de maldad, sino que él creía realmente que ellos estaban equivocados y que era una amenaza para la fe judía. Entonces,
Por eso es que él pasó a ser perseguidor. Sin embargo, Jesús se le apareció en el camino de Damasco y pasó a ser un ferviente seguidor de Jesucristo. De esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Comienza a practicar el mensaje de Jesús. Pericarpo. Comienza a predicar el mensaje de Jesús, Pablo, que decía que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Empezó en la sinagoga de Damasco y en Jerusalén, pero resulta que aquí Pablo encuentra gran oposición. Esta oposición de los mismos judíos le hizo temer por su vida y se retira a Tarso, y allí transcurren algunos años de silencio que se cree que fueron tiempo de reflexión, y allí donde él comprende su misión. Y su misión dice que debe dirigirse a los paganos, igual como los judíos, que ellos podían encontrar la salvación solo en Jesucristo. Aquí entonces él ya entiende su misión de predicar, como nosotros conocemos, a los gentiles. La misión de Pablo entonces, su campo de misión, comenzó por el Imperio Romano, donde habían hombres unificados por una misma cultura y lengua, ya que era el koiné y es el griego. La misión base en Antioquía, periodo anterior al Concilio de los Apóstoles, lleva consigo a Bernabé y a Juan Marcos. El método que usó fue en la sinagoga, donde encuentra en este lugar a judíos de la diáspora, encuentra a prosélitos, y recuerdan que dijimos que eran los prosélitos, y los temerosos de Dios. Se encuentra con estos tres grupos. Entonces, Pablo, donde iba, irremediablemente suscitaba la discusión. Él encontraba acogida o rechazo. Ya era todo o nada. Así es de simple. Entonces, los judíos de la diáspora, como dijimos, rechazaron el nuevo mensaje. Estos eran los judíos que hasta el día de hoy nosotros encontramos que los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías, sino que ellos siguen esperando a un Mesías. Están los prosélitos y los temerosos de Dios, que dijimos que eran personas que adoptaron toda la religión judía, y los temerosos de Dios que adoptaron ciertas, y que los temerosos de Dios no se circuncidaban. Dentro de estos dos grupos se encontró la mayoría de conversiones al mensaje que Pablo estaba dando. El primer plan de Pablo en las comunidades cristianas de cierta importancia era nombrar jefes. ¿Para qué? Porque ellos deberían ser los que continuaran en el lugar la tarea de evangelizar. Pablo no impuso en estas nuevas comunidades provenientes del paganismo, no impuso la circuncisión y la observancia de los rituales judíos. Esto trajo rechazo de una corriente judeo-cristiano, que aquí ya nos encontramos con algunos judíos cristianos que creyeron en este mensaje, pero eran judaizantes, o sea, ellos pensaban que la circuncisión debería ser condición esencial para la salvación. Entonces, esto que motivó el Concilio de los Apóstoles. Ya es aquí donde se tuvo que reunir Pablo, ¿cierto?, junto a los apóstoles. ¿Para qué? Para de una vez por todas ver qué pasaba con este tema de que habían algunos judíos cristianos que decían que tenían que circuncidarse para obtener esto de la salvación. Entonces allí Pablo tuvo que luchar por esta convicción de que no era necesario la circuncisión. Entonces nos encontramos con la segunda fase del trabajo de Pablo, ¿ya? Se desarrolla en el corazón mismo del helenismo. Lleva consigo a Silas y más tarde a Timoteo. Filipo se encuentra pronto a adhesiones, predica en la sinagoga de Tesalónica, de Berea, de Atenas, de Corinto. En el año 51-54 después de Cristo, de allí pasó a Éfeso y a Palestina. Aquí es donde nosotros igual nos podemos dar cuenta en las cartas que le escribió, fueron las comunidades que fueron adheriéndose a este movimiento del cristianismo. En 54 se trasladó a Éfeso tras 2 años de misión. Escribe la carta a los Gálatas y la primera a los Corintios.
Marcha por Macedonia, pasa por Teade, Mileto y llega a Jerusalén. Aquí lo reconocen algunos judíos de la diáspora, que intentaron asesinar. La guardia romana lo salva, lo llevan a Cesarea, de allí a Roma, ya que apeló al César. Ya aquí lo querían, digamos, le querían quitar la vida, pero lo salvaron. Esto lo encontramos igual en los hechos de los apóstoles, y él apeló entonces al César. Ya acá él se salvó por ser ciudadano romano. ¿Ya? Esto nos salvó en esa situación. Y nos vamos al punto 3 de la página 24, que nos habla de la organización de las comunidades paulinas. El fundamento de estas comunidades paulinas es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor que la dirige a través de su Espíritu Santo. Es quien hace crecer a la joven iglesia. El Espíritu Santo hace crecer a la iglesia. En este orden, Pablo ocupa un puesto único. Es llamado a ser apóstol de las gentes. Es consciente entonces Pablo de tener autoridad, por lo cual toma decisiones que vinculan a su comunidad, como por ejemplo maestro, juez y legislador. Aquí es el vértice de un orden jerárquico que empieza a nacer en esta comunidad. Entonces son hombres dedicados a la asistencia de los pobres o a dirigir el culto. Ante ello, otros miembros deben someterse. Primera de Corintios 6:15, y aparece también la figura de ancianos, presbíteros y episcopos. ¿Ya? Deben regir la iglesia de Dios como pastores con su rebaño. ¿Ya? Estos ancianos, presbíteros y episcopos. En las comunidades paulinas se encuentran los carismáticos. Aquí también atención porque empiezan a aparecer en estas primeras comunidades. Los carismáticos son dones dados por el Espíritu a cada persona, entre paréntesis, profecías o glosalalia, de hablar de lengua, ya es glosolalia. Intervienen en las reuniones culturales, entonces aparecen estos carismáticos, empiezan a intervenir en las reuniones culturales con discursos proféticos, difunden estos discursos proféticos, están llenos de acciones de gracia, de fervor, y ponen entusiasmo a los seguidores de la nueva fe, pero también trae algunos problemas. Pablo tiene que intervenir. No sé si recuerdan el pasaje en 1 Corintios 14, cuando Pablo le dice, le enseña, ¿cierto? Que hablar en lengua edifica a la misma persona y es bueno. Sin embargo, si no hay interpretación, no entra mucho en provecho, no es muy edificante. Entonces ahí les dice que si va a hablar en lengua y no hay interpretación, entonces es mejor que se la pueda reservar para cuando ellos tengan a lo mejor solo, para uno mismo. Ahí donde tiene que intervenir Pablo. Y le enseña, digamos, este orden. Las comunidades paulinas no se consideran independientes las unas de las otras. Hay un cierto nexo que conecta a estas iglesias. Y se lo encontramos en 1 Corintios 14. Las comunidades paulinas no se consideran independientes. Inculcó un fuerte vínculo que les unía a la comunidad de Jerusalén, y todos los bautizados constituyen un único Israel de Dios, miembros de un único cuerpo, y la iglesia formada por los judíos y los gentiles. Esta era la iglesia, ¿cierto? El único Israel de Dios. No era una iglesia entre judíos y gentiles, no es solamente para los judíos, como al principio los judíos decían que solamente ellos podían tener acceso al Dios de Israel. Punto número 4, la vida religiosa de las comunidades de paz. Aquí encontramos que el centro en la fe del Señor de estas comunidades era la fe en el Señor glorificado. El centro debe estar Cristo. La predicación de Cristo debe ser aceptada con real fe, de lo que depende la salvación.
La comunión de los creyentes acogidos mediante el bautismo. Se reúnen en sus casas privadas. Separación cultural con el judaísmo. Se cantan himnos de alabanza y salmos. Y el núcleo central del culto es la celebración de la Eucaristía, la Cena del Señor. Ya que aparecen entonces la vida religiosa de las comunidades de Pablo, todos estos puntos que mencionamos aparecían entonces en las comunidades nacientes. Vamos a la lección número 6 de la página 27. La misión de Pablo y Pedro en el mundo pagano. Punto 1, el cristianismo en el mundo pagano. Hay otros misioneros, pero menos conocidos que Pablo, se cuentan Romanos, por ejemplo, 15 y 19, que él mismo atestigua que no quiere edificar sobre los cimientos que otros han edificado. También otros signos de misiones extras paulinas, o sea, que no eran del apóstol Pablo, en la primera carta de Pedro, que se dirige a los cristianos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya, pues, en ese entonces habían también ciertos misioneros que no eran precisamente Pablo, pero eran menos conocidos. Punto 2, estancia de Pedro en Roma. Hipótesis historiadores católicos. Dice que Pedro habría llegado a Roma. Se plantea que muere en el contexto de la persecución de Nerón a los cristianos en el 60 después de Cristo aproximadamente. La tradición romana defiende que vivió en Roma. ¿Ya? ¿Por qué se habla de estos historiadores católicos? Porque en realidad no hay escritos que digan a ciencia cierta que esto fue así. Ya, pero esto es lo que se sabe de lo que dice la Iglesia Católica a partir de un evangelio apócrifo que escribió, se dice que el evangelio de Pedro, pero es apócrifo, no está en nuestras Biblias, y dice que Pedro entonces había llegado a Roma y la tradición católica defiende esta idea. Entonces la tumba de Pedro, como dije anteriormente, ¿qué ciudad murió? Sin embargo, los católicos encontraron en el Vaticano unos sepulcros que estaban sin nombre. Entonces a ellos le atribuyeron a uno de esos sepulcros, que era la tumba de Pedro. Entonces, para mantener el sagrado traspaso de los papas desde Pedro hasta hoy. Por ello que la tradición católica afirma que la tumba de Pedro está en el Vaticano, pero eso no está comprobado científicamente. La lección 7 dice cristianismo en los escritos juaninos. Ya aquí ya pasamos entonces a Juan. Dejamos un poco de lado a Pablo y nos encontramos con los escritos juaninos. Al final del primer siglo se encuentra un grupo de escritos que la tradición atribuye a Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, esto escrito es el Evangelio de Juan, una carta larga de exhortación, que es lo que nosotros conocemos como Primera de Juan, y dos cartas cortas, que es Segunda de Juan y Tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Ya en el Evangelio de Juan la imagen se resalta la imagen de Cristo, en el Apocalipsis se resalta la imagen de la Iglesia. Entonces encontramos diversos debates acerca de su autoría, en cuanto, por ejemplo, el Evangelio de Juan, con el Apocalipsis, por ejemplo, se le atribuye a él. Sin embargo, hay ciertos debates que pueden decir que no fue escrito por su puño y letra los dos, porque hay una diferencia en su gramática. Sin embargo, tienen el espíritu, ¿cierto?, de Juan, que era la figura dominante en aquella región, ¿ya? Entonces, seguramente puede ser que lo haya escrito algún discípulo, pero de que tenían el espíritu de la figura dominante de Juan de ese tiempo, la tenían, ¿ya? Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo encontramos Juan 20:31. Entonces, dicen que pudo ser dirigido a los cristianos
o a los judíos de la diáspora. A los cristianos, ¿por qué a los cristianos? Porque así profundizaban la fe en el Mesías y su condición de hijo de Dios. Y a los judíos de la diáspora, porque ellos ponían en duda la mesianidad, y a través de este evangelio entonces Juan escribe, ¿cierto? Que era así o así el Mesías, que era el verbo, ¿cierto? Empieza así la carta de Juan, el evangelio de Juan. Entonces pude ir dirigido a estos dos grupos. Juan transmite la idea de Cristo, ¿ya? Transmite la idea de Cristo como logos existente desde la eternidad, la naturaleza divina. Voy a buscar aquí. Esa es la diferencia entre logos, que significa razón como capacidad humana, pero la traducción al latín de la palabra logos, la traducción al latín es verbum, ¿ya? Y es igual entonces al verbo. Por eso que ahí dice que transmite, ¿cierto? Que la idea de Cristo es del logo como verbo, ¿ya? Correspondía a la palabra creadora y eficaz de Dios. Ya eso se refiere con logo. Existente desde la eternidad, naturaleza divina. Ya el evangelista da a entender la misión universal del cristianismo. Entonces el evangelio le atribuye carácter de religión universal. O sea, el cristianismo era de carácter de religión universal para todos, ¿ya? La muerte de Jesús como salvación para todos los hombres. Aparece una imagen de la iglesia, ¿ya? Y en esta iglesia hay actos sacramentales, que es, por ejemplo, el bautismo. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5. Los bautizados son aquellos que con una fe inquebrantable son purificados por la sangre de Jesús. Y son excluidos los anticristos, los que no confiesen verazmente a Cristo. Ya si no confesaban, entonces no creían en Cristo, ellos eran excluidos de esta iglesia, ¿cierto? Que dijimos que el Señor era el Señor de la iglesia. Él es lo principal de la iglesia primitiva. La iglesia es llamada en un mundo hostil a dar testimonio del resucitado y de la salvación que Él ha traído. Esto significa la lucha con este mundo. La iglesia de la tierra, como esposa del Cordero, va en camino hacia las bodas. Haya alcanzado la meta de su peregrinación, continuará viviendo como la nueva Jerusalén en el reino de Dios del fin de los tiempos. Y aquí la iglesia entonces se ve como la que va a camino, ¿cierto? En peregrinación, como a la nueva Jerusalén del reino de Dios. Es la esposa del Cordero. La lección, entonces eso era con respecto a los escritos juaninos, ya que es de Juan. Entonces, de ahí pasamos de estos escritos juaninos a la lección 8, que nos habla del poder de la iglesia y el Estado. Ya los motivos de persecución de la iglesia primitiva, ya empezaron entonces la persecución, se encontraba en ella misma. ¿Por qué? Porque esta iglesia primitiva decía que había un único Dios del mundo, ¿ya? Era un único redentor. Su Dios no era uno de entre los demás. Los judíos de la diáspora no perdonan a los judeos cristianos la apostasía de la fe de sus padres. Entonces, todo esto hicieron que hubiesen motivos para perseguir a la iglesia primitiva. Ya recuerden que donde ellos estaban en el mundo del Imperio Romano, ellos creían en diferentes dioses, acá había un puro Dios y era el único Dios. Ya no era uno más dentro de todos los demás, sino que él era el único. Y los judíos también
empezaron a perseguir a estos judíos cristianos, a los cristianos, porque decían que no tenían nada que ver con la fe de sus padres, o sea, que eran unos herejes completamente. Así entonces el cristianismo se ve como amenaza en este tiempo, ¿ya? Esto produjo enfrentamientos entre cristianos versus paganos y entre los judíos versus cristianos. O sea, los cristianos tenían eh, eh, enemigos por donde mirasen, ya sea a los judíos o a los paganos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las autoridades intervienen. Pero ¿por qué intervienen? No es tanto por la religión. Recuerden que los romanos daban libertad en cuanto a las religiones, sino que ellos tenían que resguardar la paz religiosa. Por eso que veían al cristianismo como una amenaza. Entonces, por esto mismo, eran una amenaza para la política religiosa de aquella época y los cristianos rechazaban de plano la religión del Estado. Ya recuerden que hablamos que le rendían culto a los emperadores o tenían estos otros dioses, entonces el cristianismo no, nada con aquello. Por lo tanto, rechazaban de plano la religión del Estado. Y esto ponía en riesgo el mismo Estado romano. Por eso que el cristianismo se empezó a ver como una amenaza. Y aquí empieza las primeras persecuciones, digámoslo así como más masivas, bajo Nerón y Domiciano. ¿Ya? Acá ocurre algo muy importante, que bajo Nerón hubo un incendio en Roma, ya bajo este emperador el año 64. ¿Qué pasó con este incendio? Fue muy devastador y el principal sospechoso para el pueblo fue Nerón, ¿ya? Pero Nerón, para librarse de esta sospecha, ¿qué hizo o qué dijo? Buscó, digamos, un chivo expiatorio y dijo, no, fueron los cristianos, y aunque el pueblo no creyera que fueron los cristianos, aunque el pueblo sabía que había sido Nerón, él los culpó a ellos. Y por el solo hecho de culparlos a ellos, empezó a perseguirlos, los arrestó y empezó entonces a arrojarla a los perros y los quemó vivos. Y aquí empezó entonces una persecución para los cristianos. Ya empezaron eh, a ser perseguidos no solamente, por ejemplo, por los judíos, como Jesús, que los propios judíos lo entregaron, sino que también acá empezaron ya a ser perseguidos por los emperadores romanos. Para en ese entonces los cristianos eran más que un grupito, ya ellos eran una gran multitud, como el libro nos dice, ingens multitud, ya eso significa gran multitud. Entonces el emperador Domiciano, y fue otro emperador, que también fue enemigo de los cristianos, también hubo persecución, pero acerca de las víctimas hay pocos datos concretos, ¿ya? Con todo lo puso a los cristianos. Trajano, que fue otro emperador de 98 a 117, dijo que los cristianos eran denunciados ante la administración estatal. Estos cristianos eran llamados a juicio, los interrogaban o los condenaban a muerte. ¿Ya? Bajo Trajano se conocen dos mártires de la iglesia, que es el obispo Simeón de Jerusalén, crucificado cuando tenía 120 años de edad. Ignacio de Antioquía, trasladado a Roma por ser ciudadano y martirizado en el Pozo de los Leones. ¿Ya? En el libro también podemos ver ahí algunas fotos y podemos ver entonces el incendio, podemos ver las fotos de Ignacio de Antioquía. Bajo Plinio, los cristianos no se atendían a la orden imperial que prohibía organizaciones no reconocidas por el Estado. ¿Ya? Entonces, los cristianos siguieron, digamos, en su postura, entonces los cristianos eran denunciados.
Se le interrogaba, se le amenazaba a apostatar, si persistían eran enviados al suplicio, excepto los ciudadanos romanos que eran enviados a Roma. Ya ellos eran los únicos que no eran inmediatamente, digamos, condenados, sino que lo enviaban a Roma. ¿Ya? Entonces no existía una ley universal respecto a esto. Con respecto a los cristianos no había una ley universal. Se crea una conciencia desde Nerón que ser cristiano no es lícito. ¿Ya? Esto se crea así como por tradición. El cristiano denunciado formalmente debe ser interrogado. ¿Por qué puse aquí formalmente en negrita? Porque con el emperador anterior solamente la acogía a las denuncias anónimas también, pero acá Plinio se dio cuenta de que muchas veces hasta por venganza denunciaban a los cristianos y entonces él dijo, no, tienen que acusarlos, pero formalmente, las denuncias anónimas no las toman en cuenta. Entonces los que eran denunciados formalmente debían ser interrogados y quien negase, por ejemplo, si eran cristianos pero negaban su fe, no les pasaba nada, no eran castigados, pero quien afirmase que era cristiano era castigado. Ya solo el hecho de ser cristiano era motivo de persecución en aquella época. ¿Ya? Nos encontramos con Adriano, que es más duro con la denuncia anónima. ¿A qué se refiere que es más duro? Que él sí empezó a recibir la denuncia anónima a diferencia del anterior. Sin embargo, si se prueba que han transgredido las leyes, se puede condenar según el delito. ¿Ya? O sea, aquí él recibía las denuncias anónimas, pero solamente si se probaba lo juzgado. Se supuso una mejoría para los cristianos, ya que solo podían ser castigados si se comprobaba la transgresión a la ley. En el siglo II no existía una ley que regulara en forma uniforme en todo el imperio con respecto a los cristianos. Ya, o sea, no había una ley que dijera cristiano no se puede ser cristiano. No había una ley uniforme con respecto a eso. Las persecuciones entonces eran locales y esporádicas y se dirigían en contra de los individuos, no acerca de la religión, sino contra los individuos. Son provocadas por tumulto, o sea, más que nada esto era provocado por los tumultos populares, o sea, por las mismas personas, y el número de víctimas era relativamente bajo. Ya eso nos dice el libro. La lección número 9, entonces pasamos a otro punto. Dice el mundo religioso en la época post-apostólica. O sea, después de los 12 apóstoles. Entonces encontramos en la lección 9 que son aquellos que aún se encuentran próximos al tiempo y mundo de los apóstoles. ¿Ya? A estos se les llamaron padres apostólicos. O sea, ya no estamos hablando de los 12 apóstoles, sino de los que se encontraban próximos a su tiempo o tuvieron contacto directo con los 12 apóstoles. ¿Ya? A esto se le llama padres apostólicos. Hay un gran prestigio que permanecerá intacto y gran cantidad de escritos de carácter apócrifo, ¿ya? El carácter apócrifo, entonces, de estos que no están reconocidos en el canon, sino que están fuera de él. Y entonces así encontramos dentro de estos padres apostólicos a Clemente Romano, que es autor de una carta larga a los Corintios, finales del primer siglo. El motivo de esta carta era la división que se daba en Corintios. De hecho, Pablo también tuvo que intervenir en su época, pero parece que esto no quedó solo ahí, esto siguió. Entonces también tuvo que mandar una carta a causa de la división que se estaba suscitando en Corintios. Y se deponen algunos presbíteros, o sea, había gente que habían puesto y las tuvieron que sacar a causa de esta división, ya que se empezó a dar dentro de estas comunidades. Invita a restablecer la unidad perdida. Ignacio de Antioquía. Este era obispo de una gran iglesia del Oriente, martirizado bajo el emperador Trajano, que lo vimos a Ignacio de Antioquía. De camino a Roma,
acuérdense que cuando Trajano lo mandó a Roma, escribe en este transcurso, en esta hora de camino a Roma, escribe 7 cartas. Una de ellas al obispo de Esmirna, a Policarpo, y el contenido de estas trata de un altísimo contenido espiritual. Ya no es tanto doctrinal, sino que más bien es espiritual. Policarpo de Esmirna, obispo de la ciudad de Esmirna en Asia Menor. Él estuvo en directa relación con varios apóstoles como Juan. La única carta que se conserva de él es una carta que envió a la comunidad de Filipo. ¿Ya? Esta es la única carta que se conoce de él. O sea, que se mantiene hasta el día de hoy. Y aquí también encontramos la 4, la vida G. Ahí está, bueno, ahí la pueden ver escrito, la vida G, que es un escrito importante de la época de carácter anónimo, llamado también doctrina de los apóstoles, y da a conocer las vidas religiosas de las comunidades de estos primeros momentos. La vida G. Otros escritos son las cartas de Bernabé, esto es entre 130 y 131 después de Cristo. Polemiza con el judaísmo, tiene una interpretación errónea del Antiguo Testamento, sin embargo, dice que el Antiguo Testamento debe ser interpretado de forma alegórica, y dice que los judíos se equivocaron al interpretar literalmente la ley, ¿ya? Por eso esta carta también es importante en cuanto a ese punto, que él dice que los judíos se equivocaron al interpretar literalmente la ley. El pastor de Hermas, al 130, 140 después de Cristo, un pastor que anima a su rebaño, exhortándolo a la importancia de la penitencia a través de las parábolas, y le da una gran importancia el catolicismo romano, ya al pastor de Hermas. Los católicos le dan una gran importancia de esto mismo, que él le da importancia a la penitencia a través de las parábolas. Y aquí volvemos a la vida G, que es la enseñanza de los apóstoles. Se refiere a los sacramentos. Bueno, dentro de todo lo que hablaba, se refiere a estos 2 sacramentos de gran importancia para la primera iglesia, que es el bautismo y la Eucaristía. ¿Ya? Si vuelvo atrás antes de proseguir, en la vida G es importante, pero como es de carácter anónimo, por eso que no se incluyó en la Biblia, a pesar de que es importante la enseñanza que ellos tienen ahí. ¿Por qué? Porque no se conoce el autor de esa obra. Entonces, acá la vida G se refiere, por ejemplo, al bautismo, que es como ha de celebrarse dignamente este sacramento, y es el sacramento de purificación, de incorporación a la comunidad. Todo cristiano nuevo, entonces, debería recibir este bautismo, según la enseñanza de la vida G. La Eucaristía también es el sacramento de unión en esta comunidad. Cada vez que ellos hacían la Santa Cena, para ellos les daban una vital importancia, ya porque esto unía a la comunidad. Entonces, dato importante de todas estas obras que mencionamos es lo referido a los mandamientos y a la imitación de Cristo, el llamado a la vida sencilla apartándose del deseo de poder y de los puestos importantes, temas usuales en las primeras comunidades. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de estos escritos que están, digamos, son apócrifos, pero que hablan acerca de los mandamientos, de la invitación de Cristo. Y vamos entonces a llegar a la lección 10. Aquí se preparan con sus preguntas. La formación de la eclesiástica de la Iglesia Universal. ¿Ya? Hablar de comunidades es igual a la unidad de la iglesia. ¿Ya? La más clara afirmación la tenemos en la celebración de la Eucaristía, el mejor signo de unidad en esos momentos. Esta unidad era el bien más preciado considerado para ellos, ya para esta iglesia que estaban haciendo. El gran problema de estas comunidades nacientes era el cisma
y la herejía. Cisma se refiere a la división y la herejía. También las envidias, las ansias de poder, etc. El caso de la iglesia de Corinto, dividida por los celos y la envidia. Ahí podemos nosotros entonces también tener como ejemplo a la iglesia de Corinto. ¿Ya? Entonces, acá se empieza a formar entonces esta iglesia. Y uno de los documentos más antiguos, como el Pastor de Hermas, habla de dos terminologías. Y en esta carta se encuentra entonces que los máximos representantes de esa comunidad eran presbíteros y episcopos, que son una misma cosa, dice él. Está el diácono, se menciona el diácono, y que se hace una diferencia claramente de estos dos. Sin embargo, Ignacio de Antioquía hace una clara distinción entre los tres ministerios. Ya acá él dice que la iglesia tiene un obispo, y que a estos obispos hay subordinados a él, están los presbíteros y los diáconos. ¿Ya? La unidad entre presbíteros y diáconos con su obispo era necesaria para el buen funcionamiento de las comunidades. Esto lo dijo Ignacio de Antioquía. Entonces también encontramos los carismas o dones especiales del Espíritu. Por causa de este carisma se dará más de un problema en el seno de la comunidad debido a posibles abusos relacionados con las falsas ideas y ganas de lucro. La actuación de los maestros como de los profetas han de estar debidamente encausados para que provoquen un verdadero beneficio dentro de la comunidad. Ya recuerdan que también Pablo tuvo estos mismos problemas. Cuando cenaban, se supone que la cena para ellos era súper importante porque era un símbolo también de comunidad, de unidad. Y aquí donde se veían diferentes realidades entre los que tenían más, ¿cierto? Se juntaban ellos, y los que tenían más seguramente podían también llevar más, los que tenían menos muchas veces dependían de los que lo invitaban, y aquí se empiezan a ver diferencias, y entonces aquí la actuación de los maestros y los profetas está para que ellos provoquen un verdadero beneficio en la comunidad. Esto está la vida G y el pastor Delma, que dice que ellos son los que tienen que encauzar a que por ejemplo, en la cena, no se den estas diferencias, sino que se haga con el verdadero sentido de unión. Se destaca también la hospitalidad para todos los miembros. No aparecen diferencias en cuanto a la posición que se tiene dentro de la comunidad. Ya esto se destacaba entonces en el capítulo 9, la formación de la Iglesia Universal. Bien, entonces ahí vimos las 10 primeras lecciones. Aquí, por favor, quiero sus opiniones, sus comentarios. Nada que decir. Estamos impactados. Dejo abierto entonces para... Sí, es harta información. Yo creo que merece un repaso personal cada uno. Está bastante claro, sí, para poder ir siguiendo el hilo de la historia, de los acontecimientos y de la organización. Así que sí, yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Y increíble que haya estos personajes, yo no los había escuchado antes, que aparecen
Así que eso, me quedo con tarea para la casa. Gracias, hermana Maca. Gracias, hermana María Olga, y por eso es importante igual poder leer también el libro para todas las clases es importante, porque así también uno si tiene, no sé, alguna duda. Yo sé que historia igual era bien complicado porque, como dice mi hermana María Olga, tiene mucha información que nosotros habitualmente no manejamos. ¿Ya? Por ejemplo, de Ignacio, Policarpo, que eran padres apostólicos, y mucha información que se da de los escritos apócrifos, de lo que nos está en nuestra Biblia. Pero todo esto es lo que, la historia que vimos, lo que ayuda a la iglesia primitiva, lo que nos enseña de lo que tuvieron que pasar, cómo se empezó a formar. Entonces, tarea para la casa, poder seguir leyendo la segunda parte del libro, y que ahí también nos habla de la iglesia católica, y así podemos entender entonces también nosotros cuál es nuestra postura dentro de toda esta historia, ¿ya? Así que no sé si alguien más tiene algo que acotar por la oportunidad. Entonces, si no hay preguntas, vamos entonces a dar término. Hermana Maca, Cuénteme. Dios le bendiga. Yo quería agradecerle porque, como se dieron cuenta, ¿cierto?, nuestros hermanos, esto conlleva varios días de estudio, de lectura. Entonces también, como decía nuestra hermana María Olga, requiere de un estudio personalizado ya, estamos en segundo año, así que a ponerse las pilas nomás, pero gracias, hermana Maca, por todo lo que usted ha tenido que estudiar y prepararse. Así que el Señor te bendiga mucho, Maquita, un abrazo grande y gracias por el apoyo también. Todo Entonces, súper fluido. gracias, hermana Chanis. Entonces, tarea, seguir leyendo el libro. Y entonces vamos a dar término. Mi hermana Chanis, ¿te nos podría pedir por la bendición? Amén. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestro amado Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que has acompañado este estudio, Señor amado, de tu palabra, Señor, de poder querer entender, Señor, las raíces de lo que nosotros profesamos, Señor, de tu ministerio, Señor amado, de esta historia bíblica, Señor amado, de las raíces, Señor, de cómo llegamos hasta aquí como iglesia, Señor. Gracias por eso, Señor amado, porque hoy día podemos saber más de ti, más de tu evangelio, Señor, más de tus acontecimientos, Señor amado, de lo que tú has permitido a lo largo de la historia, Señor. Gracias por eso, porque vemos, Señor, que a pesar de los años y de los tiempos, tú has levantado gente fiel, Señor, a tu palabra. Y eso es maravilloso porque hoy día también nos puedes levantar, Señor, de aquella manera, Señor amado, para seguir pregonando tu evangelio, Señor. Y te doy las gracias por la vida de Macarena, Señor, porque eres bueno, porque le has permitido, Señor, entregar todo este estudio, Señor, le has dado inteligencia, sabiduría, Señor amado, has podido ordenar sus tiempos, Señor. Usted conoce todas las cosas, Señor, y yo te agradezco, Señor amado, porque Macarena hoy día pudo dar esta clase, Señor bendito. Gracias, Señor, por lo que haces en sus vidas, Señor amado, porque tú la levantas, Señor, y la haces resplandecer, Señor. Tú haces resplandecer tu rostro sobre ella, Señor. Así también le pido, Señor amado, que en esta hora usted coloque en cada uno de sus hijos, Señor, una disposición especial para el estudio de su palabra, Señor, que abra su entendimiento cada día más, Señor, y que los apasione, Señor amado, por este legado, Señor, por aprender, por conocerte más, Señor amado. Bendito Dios, le pedimos, Señor, su bendición especial, la que viene de lo alto, para cada uno de los estudiantes y también para aquellos que se van a conectar. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Ya? El Señor les bendiga. Un beso, un abrazo. Adiós.